A veces estamos tan desconectados de nuestro propósito de vida porque lo estamos viendo como una meta específica, como algo súper grande, como mi misión en esta vida es X cosa y lo debo encontrar ya, y lo estamos viendo como un destino, lo cual genera que tengamos mucha presión, que no disfrutemos de nuestra propia vida y que sobre todas las cosas nos desconectemos cada vez más de ese propósito. Si te sentís de esta manera, que sentís que querés encontrar tu propósito de vida, pero no sabes por dónde ir, no sabes cómo empezar a conectar con quién sos realmente, porque el propósito de vida se descubre de esa manera, siendo quien vos querés ser en tu esencia más pura, que descubras cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, qué es eso que te hace un ser único. En la medida en la que vos te vayas liberando de todo este ruido y conectes con quien realmente sos, te vas a dar cuenta de que vas a ir encontrando tu propósito de vida. En este video vamos a hablar un poco sobre esto, te invito a que te quedes y te voy a contar un poco sobre mi historia también para que puedas inspirarte y que entiendas que se puede encontrar el propósito de vida y es que es normal que no lo estés encontrando, que no sos un sapo de otro pozo y que a todos nos pasa y que tu deseo sea encontrar tu propósito de vida es algo bueno. Entonces no te frustres y empecemos a trabajar en nosotros mismos y en nuestra autenticidad para poder encontrarnos nuevamente con este propósito, porque el propósito siempre estuvo ahí, porque tu misión te acompaña desde el momento en el que naces. Simplemente tenés que volver a conectar con esta energía, tenés que volver a conectar con tu esencia y con el para qué estás acá, que es normal porque se fue tapando en la medida en la que vos fuiste creciendo, por la educación, por la sociedad, por lo que el mundo te exige, por básicamente las creencias que nos implantan nuestros padres. Y esto es normal, a todos nos ha pasado y hay muchas personas, y yo soy una de esas personas que ha logrado conectar con su propósito. Entonces, creo que lo mejor que puedes hacer es empezar a escuchar estos tipos de videos o estos tipos de contenidos que te dan un poco más de claridad y que te dan las herramientas necesarias para que vos empieces a conectar con vos mismo para que puedas justamente esto, descubrirte y saber cuál es tu propósito. Pero es muy necesario que dejemos de ver el propósito como un destino, como algo que voy a lograr cuando yo resuelva todo y que cuando lo descubra voy a tener todo resuelto, porque no es así. Eso, como te dije, te genera mucha más presión y te termina desconectando de quien realmente sos. Vamos a comenzar con este video. Yo soy Mar, creadora de @aura en expansión, así me podés encontrar en todas mis redes sociales. Es el espacio donde yo comparto mis aprendizajes, mis experiencias, mis conocimientos y todo lo que a mí me ayuda a tener una vida más alineada, más en paz y lo que me ayuda a seguir creciendo. Así que te invito a que te suscribas, que le des like, que lo comentes, que te voy a estar respondiendo, que se lo compartas a quien creas que lo puede necesitar y te agradezco mucho por estar acá. Vamos a comenzar con este video. Somos seres únicos, no estamos en esta vida porque sí, sino que Dios, el universo, la vida, como vos quieras llamarle, yo acá le voy a decir Dios, nos creó a todos con una misión específica, nos creó con un para qué. Todos vinimos acá por algo. Entonces, simplemente en la medida en que nosotros crecimos, fuimos desconectándonos de quienes realmente somos. Porque cuando nosotros somos pequeños, justamente tenemos claridad. Sabemos qué nos gusta, qué nos entusiasma, qué nos enciende, qué nos motiva. Realmente conectamos cuando somos pequeños, tenemos un espíritu que es muy puro. Entonces, en la medida en que nosotros crecemos, nos fueron implantando ideas como, bueno, esto no te va a servir, esto no es bueno, no sos bueno para esto, quizás deberías hacer esto. Empezamos a seguir lo que hace la sociedad, lo que nos pide la educación, lo que nos dicen nuestros padres. Y ahí es justamente cuando empezamos a llenarnos de ruido, de creencias, nos transformamos y creamos una identidad que no nos representa. Y es cuando, en la medida en la que crecemos y tenemos esta intuición y este deseo de ser cierta persona o ocupar cierto lugar en este mundo, empezamos a dudar. Aparece el miedo, aparecen las voces externas, mucho ruido, las comparaciones, las dudas, las expectativas y nuestro propósito y eso que nos hace auténticos y nuestra esencia real es como que se van apagando, pero no desaparecen, siempre nos acompaña nuestro propósito y esta autenticidad, nada más que tenemos que ir descubriéndolos.
descubriéndolo, perdón, como les estaba diciendo. Quiero que entiendas esto de que el propósito se va revelando en la medida en la que nosotros somos quienes realmente queremos ser y que entiendas que no nacemos sin un propósito, como te dije, nosotros nacemos con él, solamente que hemos olvidado este propósito. Imagínalo de esta manera, Dios o la vida, como vos quieras llamarlo, te hizo un ser único. Vos tenés una mente que es única, un alma que es única, un cuerpo físico, o sea, fíjate que nadie en este mundo se repite. A todos nos gustan distintas cosas, todos tenemos distintos dones, distintos talentos, distintas formas de hablar, de pensar, de ser. Dios no te creó para encajar, para que hagas lo que hacen todos, para que todos seamos iguales, para que todos sigamos el mismo camino, para que todos tengamos los mismos talentos, sino que Dios te creó con dones, con talentos únicos, con una forma de ser que es única, que es inigualable, que es irrepetible, con formas como específicas de ver el mundo y todos esos dones, todos esos talentos, todos estos deseos, todo esto que a vos te hace un ser único, no es casualidad, no son gustos. Todas estas cosas son pistas justamente de cuál es tu propósito. Voy a contar un poco de mi historia para que puedas entender de qué estoy hablando al hablarte de todas estas pistas que te hacen único. Yo siempre fui una persona que hizo lo que mis padres me decían que tenía que hacer, o que seguía la sociedad, o que buscaba mucho encajar, mucho pertenecer. Gracias a Dios, yo siento que encontré mi propósito, pero no del todo porque lo sigo descubriendo, porque es un camino que se recorre toda la vida. Es decir, quizás ahora descubrí en lo que soy buena en este momento, pero siento que tenemos como bastantes propósitos en la medida en la que vamos transitando la vida y nos vamos conociendo. Y justamente ahí está, en cumplir con esos deseos o esa voz de nuestra intuición y empezar a seguirla, porque como les decía, no es un destino, es un estado, un estado al que yo voy justamente caminándolo y transitándolo. ¿Qué pasa? Yo siempre fui una persona que hizo lo que el mundo me pedía que yo haga. De hecho, es muy loco porque yo estudié, les voy a hablar justamente de cómo yo hago lo que hago y hoy siento que esto me voy encontrando con mi propósito, que es la comunicación, ser una acompañante o una mentora energética del bienestar, de la espiritualidad, del crecimiento personal, pero yo estudié hasta tercer año, casi 4 años, del profesorado de educación primaria. Me sentía totalmente desconectada, me sentía totalmente frustrada, sentía que no servía para nada de lo que la sociedad me pedía, que yo no era buena en ningún trabajo, en ninguna universidad, que absolutamente nada me gustaba y nada me encendía. Un día, básicamente, me harté y fue cuando entendí que, bueno, yo empecé a meditar, empecé a hacer yoga, empecé a leer libros de energía, de astrología, de tarot, de espiritualidad, libros religiosos, de salud mental, neurociencia, como todo lo que abarca este mundo. Y me di cuenta de que me entusiasmaba un montón y me había sumergido por completo como en mi propio mundo, como literalmente me pongo a estudiar, empiezo a hacer prácticas para mí y me di cuenta de que eso que tanto a mí me apasionaba, realmente podía como ofrecer algo con eso, hacer algo con eso, nada más que tuve que revelarme y ser quien realmente quería ser. Gracias a Dios, y sé que no a todos les pasa, pero mis padres siempre me apoyaron y me dieron la posibilidad de elegir qué quiero para mi vida. Y sé que no a todos les pasa esto, más cuando somos jóvenes, porque quizás está como, bueno, tenés que estudiar porque quizás, nada, está esta exigencia, no importa, todos tenemos realidades distintas, pero yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de decir, bueno, no quiero estudiar más esto y me rebelé, pero eso es lo que quiero que entiendas, que te vas a tener que rebelar y que vas a tener que hacer todo lo contrario a lo que el mundo te pide o a lo que los demás quieren que vos seas. Y ahí entendí que todos esos dones, esas virtudes, esas cosas que a mí me gustaban, esta forma de pensar que yo estaba como literalmente volviendo a crear, porque me fui encontrando con nuevas creencias, nuevos pensamientos, nuevas formas de ver la vida, justamente esto era lo que a mí me hacía un ser único. Y en la medida en la que yo fui conectando más con esto que me gustaba, con esto que a mí me apasionaba, con estos dones, estos talentos y esto que a mí yo lo veía como un hobby, ahí entendí que eso era lo que me hacía única. Y ahí entendí que quería estudiar y a conectar más con mi intuición. Empecé a seguir esta voz de la intuición, que ahora te voy a hablar de eso, pero tuve que alejarme mucho del ruido, de las comparaciones, de las expectativas, plantarme y decir yo no quiero esto y quiero tal y tal cosa y me gusta esto y hablar de lo que me gusta, lo que me apasiona sin miedo.
pero descubrí que mi propósito era esto porque hice el espacio para ser quien realmente quería ser y me alejé del ruido. Entonces, lo que quiero que entiendas es que Dios no pone un deseo en tu corazón para burlarse de vos. Dios no pone esas cosas que te gustan en tu vida para que te sientas raro, para que te sientas incomprendido o para que no hagas lo que realmente querés hacer. Justamente Dios nos pone, a mí me puso esto frente a mí, estos libros, este deseo de aprender sobre la espiritualidad, de aprender a comunicar, este deseo de hacer videos, de compartir, no me lo puso porque sí, me lo puso por algo en mi vida. Entonces, si vos tenés un deseo hoy, tenés que empezar a seguir esa voz de la intuición. Para esto, primero hay que aprender a escuchar esa voz y hay que hacer silencio. Hay que hacer silencio emocional, hay que hacer silencio mental, hay que hacer silencio interno. Siento que sí, hay personas que quieren descubrir su propósito, pero justamente siguen viviendo como si no fueran protagonistas de su propia vida. Y yo soy consciente de que para encontrar mi propósito tuve que empezar a vivir como, bueno, yo quiero esto, a mí me gusta esto, dejar de vivir en automático y dejar de hacer lo que estaba acostumbrada a hacer para ser quien realmente quería ser. La gente deja que el mundo te diga hacia dónde tenés que ir, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que te tiene que gustar, quién tenés que ser. Y claro, ahí es donde vos empezás a perder el rumbo, es donde vos te empezás a sentir desconectado, perdido, cada vez más lejos de tu esencia, de tu autenticidad, y aparece el vacío, y aparece la ansiedad, y aparece esta desconexión. No porque no tengas un propósito, porque como te dije, todos tenemos un propósito, simplemente dejaste de escucharte y dejaste de conectar con eso que te hace único por buscar encajar, por seguir al mundo, por buscar pertenecer, por cumplir con expectativas, con los deseos de los demás, de encajar y hacer lo que hacen todos o lo que es normal. Quiero que entiendas que el propósito de vida lo vas a encontrar no haciendo o buscando o esto de buscar una meta específica y estudio esto para encontrar mi propósito, no, sino que lo vas a encontrar volviendo a vos y ahí aparece un punto clave. Y acá es donde te voy a hablar de cómo empezar a encontrar tu propósito de vida. Yo quiero que entiendas que, como ya te habrás dado cuenta, para encontrar tu propósito de vida vas a tener que callar el ruido externo. Lo principal y lo que a mí me ayudó a conectar con mi propósito y con quién yo realmente quiero ser y el lugar que quiero ocupar en esta vida y a descubrir mis dones y mis talentos, etcétera, lo que a mí me gusta, lo que a mí me enciende, fue empezar a hacer silencio, empezar a convertirme en mi mejor versión. Si hoy no sabes cuál es tu propósito y no sabes hacia dónde ir, si no sabes qué camino tomar, qué te gusta, qué te enciende, lo que tenés que hacer es convertirte en tu mejor versión. Enfócate en esto nomás, en mejorar tus hábitos, mejorar la relación con tu cuerpo, tener momentos de calma mental, momentos de meditación, de silencio, de escribir, de cuestionarte, esto que estoy haciendo me aporta, esto que estoy haciendo me hace bien, esto que estoy haciendo me hace sentir vacío, esta relación que estoy teniendo, cómo me hace sentir, este trabajo, empezá a cuestionarte cosas en tu vida, empezá a entender que tenés que trabajar en vos y en tu nivel de conciencia, porque en la medida en la que vos trabajes en tu nivel de conciencia, que vieron este despertar de la conciencia, el despertar de la conciencia es dejar de vivir en automático, dejo de vivir como me enseñaron que tenía que vivir y empiezo a hacerme consciente de que como yo pienso, siento y actúo me ayudan a crear mi realidad. Entonces, convertirte en tu mejor versión es un poco esto. Empezar a cuestionarte cómo estás viviendo y salir de este piloto automático para empezar a tener más claridad, más foco, más energía y sentirte mejor. Pero para esto vas a tener que, para encontrar tu propósito, vas a tener que primero empezar a trabajar en vos, empezar a trabajar en dejar todo eso que te genera ruido, relaciones a las que no estás bien, en las que solo te generan ruido mental, que te desconectan, que te hacen sentir vacío, ansioso. Vas a tener que enfocarte en mejorar tus hábitos, en mejorar tu diálogo interno, en cuestionarte cuáles son tus pensamientos, qué pensás sobre la vida, qué pensás sobre vos, qué pensás sobre el trabajo, qué pensás sobre las relaciones, a cuidar tu energía porque vos sos un ser muy especial y si vos no te cuidás, si vos no te valorás por quién sos, nadie lo va a venir a hacer por vos. Entonces empezá por cuidar tu energía, por cuidar tus hábitos, por preguntarte qué querés de verdad, por empezar a elegir lo que te hace bien, empezar a generar más espacios de calma. Y ahí es cuando poco a poco vas a ir viendo que aparece la claridad. Es como que la mente se empieza a calmar, te empezás a sentir más seguro, te empezás a sentir como con más ganas de vivir, con más predisposición, con una mejor energía, porque te estás enfocando en vos. Y cuando vos te enfocás en vos, justamente empezás a ser quien realmente querés ser y empezás a tener claridad.
En este momento en el que vos empezás a tener claridad, y esto es de lo que te estaba hablando anteriormente, vas a empezar a conectar con la intuición. Vas a notar que en la medida en la que vos te enfoques en ser tu mejor versión, en callar el ruido externo, en enfocarte en vos, en tu energía, en tus hábitos, en tu crecimiento, en sentirte mejor a través de lo que haces cada día, vas a notar que aparece una voz interna, que es la voz de tu intuición, a mí me gusta decirle la voz de Dios, que te está como dando pequeñas señales. Es como, che, lee este libro, alejate de esta relación, ¿qué onda con este proyecto? ¿Cómo iniciaste proyecto? Anotate a esta carrera, hace esto. Es esa voz que literalmente uno no está acostumbrado a escuchar, que te va dando como el paso a paso a seguir para justamente encontrar tu propósito y encontrarte con quién realmente sos, con eso que a vos te hace único. Pero ¿qué pasa? En la medida en la que vos le sigas haciendo caso a la voz de tu antigua versión, de no, para esto no vas a poder, no vas a ser bueno, aparece el miedo y qué van a pensar los demás, de esto que voy a hacer, etcétera, cuando vos le das volumen a esa voz del miedo, la voz de la intuición empieza a bajar de nuevo. Entonces acá tenés que ser una persona fuerte, saber por qué estás convirtiéndote en tu mejor versión, que justamente es, bueno, yo quiero sentirme bien, quiero encontrar mi propósito, quiero ser una persona auténtica, quiero saber para qué estoy acá, y por eso vos estás trabajando en tu mejor versión. Entonces cuando aparece esa voz de la intuición, no vuelvas hacia atrás y no vuelvas a hacer lo que el mundo te pide, a callar esa voz, porque esa es la voz que te está guiando hacia tu propósito, te está guiando hacia básicamente ser quien querés ser y no ser lo que el mundo te pide. Porque el propósito es eso, no es una meta específica, de nuevo, no es un destino, es un estado. El propósito, yo me di cuenta de que empecé a conectar con mi propósito porque empecé a sentir paz en lo que estaba haciendo, me empecé a sentir alineada, dejé de sentir ansiedad, dejé de sentir que estaba desconectada porque empecé a tener entusiasmo por eso que estaba haciendo, pero porque empecé a seguir a esta voz de la intuición que me decía, ok, estudia para ser terapeuta holística, leete este libro, hace esto, hace lo otro. Cuando empecé a seguir esa voz, me di cuenta que las decisiones que yo estaba tomando me hacían sentir paz y me hacían sentir bien. Y ahí me di cuenta de, esto es conectar con mi propósito, pero no es un destino, es un estado y lo sigo trabajando cada día, porque vamos cambiando y tenemos muchos dones y tenemos muchos talentos y tenemos mucho que aportar. Otra cosa que te quiero decir es que, bueno, primero empieces a seguir esa voz de la intuición. Vamos a ordenar. Número 1, te convertís en tu mejor versión. ¿Cómo? A través de cuidar tu energía, de ser consciente de qué te está haciendo mal, qué te está alejando del bienestar, empezar a generar momentos de calma, empezar a cuidarte, cuidar tu alimentación, cuidar tu descanso, alejarte de las personas que te hacen mal, de los hábitos que te hacen mal, el consumo, el alcohol, las fiestas, las comparaciones, como esto de compararte en redes sociales y desear la vida de otra persona, y las expectativas y mirar la vida de las influencers y las personas que seguís, porque ahí es como que, de nuevo, empezás a conectar con lo que el mundo hace, con lo que el mundo te pide y no con lo que vos realmente querés, porque son deseos del ego. No estoy conectando con mis propios deseos, estoy conectando con los deseos de la vida de otra persona, que esa persona tiene un propósito de vida que es muy distinto al mío, tiene deseos que son muy distintos a los míos, y si yo trato de como llegar a ese objetivo que tiene esa persona y cumplir y hacer lo que hace esta persona, ¿qué pasa? De nuevo, vuelvo a conectar con lo que creo que tengo que ser y no con lo que realmente soy. Entonces, bájale a todo ese ruido, convirtiéndote en una mejor versión, y te vas a dar cuenta que va a aparecer la claridad. Número 1, me convierto en mi mejor versión. Número 2, aparece la intuición. Cuando yo conecto conmigo, conecto con mi energía, aparece la voz de Dios, porque le hago espacio. Siempre estuvo ahí, nada más que se apagaba por el miedo. Le hago caso a la voz de la intuición y me empiezo a dar cuenta de que es esa voz de la intuición que me está diciendo, bueno, ¿qué te gusta? Haz esto, haz lo otro. Me empieza a guiar, me empieza a dar como el paso a paso. Empiezo a hacer eso bajándole a la voz del miedo, que acá está lo tercero. Le bajo la voz del miedo, dejo de dudar, dejo de postergar, dejo de buscar encajar, dejo de hacer lo que estaba acostumbrado a hacer para hacer justamente lo nuevo. Si vos haces siempre lo mismo, no te vas a encontrar con tu propósito. Entonces, bajale a la voz del miedo y subile a la voz de la intuición que te está dando el paso a paso a seguir para conectarte con tu propósito. Te vas a dar cuenta que cuando vos empieces a hacer lo que la voz de tu intuición te pide, te vas a dar cuenta que eso es tu propósito porque te vas a sentir entusiasmado, te vas a sentir en paz, vas a sentir que al fin tenés esta motivación y un para qué despertarte cada día, porque sabes hacia dónde ir. Y eso es lo bueno que tiene el propósito, que cada día vos te levantás y decís, por esto yo me levanto y hago lo que hago cada día. Porque sé hacia dónde quiero ir, porque sé lo que me gusta, sé lo que me enciende, sé qué es eso que yo puedo aportar. Y acá, cuando te digo sé qué es eso que quiero aportar,
Otra pista que nos hace entender que vamos encontrando nuestro propósito de vida, que lo vamos encontrando, no que llegamos al propósito, sino que lo estamos encontrando, es que si te darás cuenta, las personas que tienen dones, hay distintos dones en el mundo. Existe el don de la palabra, donde vos acompañás, comunicás, tu palabra le sirve a otro, inspirás. Existe el don, no sé, del chef, donde tu comida hace feliz a otras personas. Escuchar a otros, donde vos sos un refugio emocional para otras personas. Existe el don de la abogacía, por ejemplo, donde vos ayudás a otras personas a defender sus derechos, etcétera, lo que sea. ¿Qué pasa? Acá lo que quiero que entiendas es que el propósito de vida, eso para lo que vos viniste a este mundo, no solo te va a servir a vos, sino que le vas a estar aportando algo al mundo. Vas a estar sirviendo al bien común, vas a estar ayudando al otro también. No es algo que solo te beneficia a vos, sino que beneficia a todos o a las personas que conecten con vos. No existe un don que sea pequeño, ¿sí? Todo don que nace del corazón, de este deseo genuino de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me enciende, de lo que a mí me motiva, de lo que a mí sé que me hace bien y le puede hacer bien al otro, justamente nace de este deseo del corazón. Ese propósito, solo te hace bien a vos, es ego. Si ese propósito solo le hace bien al mundo y no te hace bien a vos, es sacrificio, porque te está destruyendo a vos, aunque les esté sirviendo al mundo. Este propósito real va a ser expansión, pero para descubrirlo vas a tener que limpiar todo este ruido, todas estas cosas que lo tapan. Las cosas que tapan el propósito son el miedo, el ego, la duda, la necesidad de aprobación, el conectar con deseos que son del otro, como te dije anteriormente, no deseo esto genuinamente, quiero lo que tiene el otro, eso te desconecta de tu propósito. Y cuando vos te empezás a despojar de estas capas a través de conocerte, de ser tu mejor versión, de seguir lo que te gusta, bueno, todo lo que ya hablamos, básicamente aparece quién realmente vos sos. Pero es un trabajo de toda la vida, entonces no te preocupes si ahora no encontrás tu propósito, si ahora no sabes qué querés ser. Yo hay momentos donde me frustro, donde me desconecto y vuelvo a conectar el por qué hago lo que hago, qué tengo que acomodar en mi vida porque estoy sosteniendo cosas que no van conmigo, porque estoy sosteniendo cosas que no me representan, que no me hacen bien. Entonces, no es un destino, es un estado, es algo en lo que yo tengo que trabajar cada día de mi vida. Y tranquilo, no te apresures, porque lleva tiempo, porque imagínate que siempre estuvimos acostumbrados a ser cierta persona y ahora nos estamos convirtiendo en una nueva persona, estamos descubriendo, es como que volvemos a nacer. El propósito no lo tenés que elegir, lo vas a ir descubriendo. Traje algunas preguntas para que empieces justamente a conocerte más y a ver qué es lo que realmente querés y quién realmente sos. Y como te digo, este trabajo hay que hacerlo. Y obviamente que no va a ser fácil despojarte de quién creías que eras, de romper con tus propias creencias, de hacer lo que vos querés y no lo que el mundo te pide, de dejar de seguir a la manada y dejar de seguir lo que hacen todos y empezar a conocerte, a estar en soledad, a descubrir qué te gusta. Quizás no sea fácil, pero estas preguntas te van a facilitar el proceso y son las preguntas que básicamente te van a dar como esta alineación. Número 1, ¿qué te hace sentir vivo? ¿Qué es eso que a vos te enciende? Que vos decís, cuando hago esto me siento como un niño pequeño. ¿Qué es eso que a vos te entusiasma? Por lo que te levantás cada día y decís, uy, quiero hacer esto porque me entusiasma y sé que hoy hago esto y esto me va a hacer sentir bien. ¿Qué es eso? ¿Dónde perdés la noción del tiempo? Yo me di cuenta de que cuando estaba leyendo libros de salud mental, de neurociencia, aprendiendo sobre energía, sobre religión, me pasaba horas ahí, como que se me iba el tiempo, me sentía como extasiada, como que era algo que me apasionaba tanto que quería más, más y más. Entonces, ¿qué es eso que a vos te apasiona? Puede ser que te guste, no sé, la comida, estudiar sobre leyes, aprender sobre energía, aprender a comunicar, a hablar, te gusta el arte, haces música, no sé, ¿qué es eso que vos haces y se te va la noción del tiempo haciéndolo? Justamente esos son tus talentos y son tus dones. ¿Qué te sale de manera natural? Como esto, donde no te tenés que esforzar demasiado, donde simplemente te sale. Obviamente que requiere práctica también y que vos te vuelvas como bueno también en eso que te gusta. Te voy a dar un ejemplo. A mí me pasaba de que yo me di cuenta que me salía natural ayudar a otras personas, pero porque mis amigas me venían a contar algo y yo tenía esta costumbre de aconsejar, de ayudar, de darte como el consejo de forma natural, de darte el espacio. No me abría tanto yo, sino que era como quiero ayudar al otro. Era buena comunicando sobre el tema energético, lo que yo aprendía. Era como que me salía bastante natural, ¿se entiende? Como que ayudaba al otro porque sí, porque a mí me gustaba y obviamente que después decidí llevarlo a la monetización o a mostrárselo al mundo, etcétera, pero
al principio yo no cobraba por hacer videos, ¿se entiende? Simplemente me di cuenta de que era un deseo que yo tenía porque mi intuición me fue guiando y me fue diciendo, bueno, prende la cámara y haz un video. Y obviamente no era buena al principio comunicando, como no tenía la mejor oratoria, todavía tengo mucho que trabajar, pero a medida que lo fui haciendo y fue haciendo eso que me salía natural, que era como un deseo que yo tenía, de aconsejar, de comunicar, de hablar, de expresarme, lo fui practicando, pero al principio me salía natural como aprender, hablar de lo que me gustaba, me salía de manera natural. Entonces después obviamente tuve que ponerle práctica, tuve que ponerle constancia y disciplina para capacitarme, para ser mejor y para seguir alineándome a eso que me gustaba. Pero, ¿qué te sale de manera natural? Pregúntatelo. ¿Qué podría hacer incluso sin que me paguen? Eso creo que un poco va con el propósito también, porque, de nuevo, vuelvo a lo anterior. A mí me gustaba hablar de la espiritualidad, me gusta hasta el día de hoy hablar, intercambiar de espiritualidad, de energía, del autoconocimiento, me gusta aconsejar, me gusta hacer prácticas, etcétera. Y la verdad es que mucho tiempo lo hice sin que me paguen, porque me salía natural, se relaciona un poco con lo anterior. Bueno, justamente eso, que acá aparece un poquito Dios otra vez. Y te quiero hablar de Dios porque Dios no habla con palabras. Dios no te va a estar diciendo como, hace esto sí o sí, te da un mapa y te da un cartelito y te aparece un anuncio y hacelo. No, Dios nos habla con señales y se comunica con nosotros a través de la intuición y a través de los deseos, a través de la paz interna, del silencio, alejarnos del ruido, de mejorar. Cuando vos vas por el camino correcto, vas a sentir que hay paz, que te sentís bien. En la medida en la que vos sigas haciendo cosas que no te hacen bien, que te irritan, que te dan ansiedad, que te hacen sentir vacío, por ahí no es, por ahí no vas a encontrar tu propósito. Entonces, quiero que entiendas eso, que cuando vos empezás a hacer tu mejor versión, a alinearte, a hacer lo que te gusta, vas a empezar a sentir más paz, te vas a empezar a sentir en bienestar, vas a sentir que estás donde querés estar, que estás yendo por lo que te hace bien y que tenés esta motivación cada día que te despertás porque un poco vas conociéndote cada vez más y te vas sintiendo más cómodo en tu propia vida. Conectar con tu propósito es sentir paz para mí en lo que estás haciendo. Cuando vas por el camino correcto hay paz y cuando vas por el camino incorrecto, que no sé si es la palabra el camino incorrecto, pero cuando estás haciendo lo que el mundo te pide, cuando te estás llenando de ruido, de expectativas, te estás comparando, estás teniendo deseos que son del ego, todo lo que ya hablamos, no hay paz. Hay mucho ruido, hay mucha incomodidad, hay mucha ansiedad, mucho vacío, y eso no es casualidad. En vez de obsesionarte con esta pregunta de cuál es mi propósito, porque te vas a dar la cabeza contra la pared tratando de obtener esta respuesta, viendo ese propósito como una meta específica, como algo grande, como un lugar al que debo llegar rápido, como un destino justamente, ahí te vas a terminar desconectando cada vez más de tu propósito y por eso no lo vas a poder encontrar. Lo que tenés que hacer es trabajar en vos, enfocarte en esas cosas que te dan paz, en tomar decisiones más alineadas, en ser quien realmente querés ser. Y capaz que la pregunta correcta es, ¿quién necesito ser para poder escuchar ese propósito? Como les dije, cuando vos empezás a conectar con tu propósito, con tu camino, con quién realmente sos, empezás a sentir paz. En la medida en la que vos hagas cosas que no querés hacer, haces lo que la sociedad te pide, tenés deseos del ego, comparaciones, etcétera, sentís vacío, sentís mucho ruido, sentís mucha ansiedad. El propósito no viene de la mente, gente, el propósito viene del alma. Es algo con lo cual todos nacemos y todos los tenemos. No te frustres, lo vas a ir conociendo en la medida en la que te vayas limpiando del ruido, vayas transitando este camino de la espiritualidad, en la medida en la que te animes a conocerte, a ser quien realmente querés ser, a tomar decisiones que te lleven a un lugar más en paz con vos mismo y con tu propia vida. Cuando cierra este video, quiero decirte que el propósito no se busca, el propósito te lo tenés que permitir vos. Primero, poniendo el orden interno, callando el ruido, mejorando tus hábitos, conectando más con tu autenticidad, para que el camino correcto vaya apareciendo. Y cuando ese camino correcto vaya apareciendo y vos vayas sintiendo que es por ahí, porque siento paz, ahí estás lista para sostenerlo y seguir descubriéndote y seguir conectando cada vez más con tu propósito en esta vida, que como te dije, no es un destino, es un estado el cual vos tenés que transitar cada día y enfocarte en esto, en ser mi mejor versión, en hacer lo que me gusta, en conectar con mi autenticidad, en cuestionarte, sí, las cosas, cuestionarte por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué es lo que te enciende, qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva, qué es lo que te sale natural, qué es lo que te enciende, ¿sí? Y poco a poco te vas a ir dando cuenta de que vas a ir conectando más con una versión de vos que es completamente nueva. Y quizás sí, tengas que dejar atrás muchas personas, muchas costumbres, tengas que romper con un montón de cosas que estabas acostumbrado a sostener. Es justamente el precio a pagar, despojarte de todo eso que creías que eras
Y quizás sea incómodo, quizás sea doloroso, quizás sea un camino que, un poquito de espinas, diría yo, porque no todos se animan, porque todos siguen lo que el mundo te pide. Es normal que te genere incomodidad, que sientas miedo, que tengas dudas. Somos humanos, gente, no buscan la perfección. Todo esto va a pasarte en el camino, pero te vas a dar cuenta de que vas por el camino correcto, por más de que te tengas que alejar de un montón de personas, de un montón de entornos, de un montón de costumbres, porque las decisiones que estás tomando para acercarte a tu autenticidad y a tu propósito te dan paz. Entonces, cuando vos sientas que tenés paz en tu vida, que lo que estás haciendo te da paz y que te vas a acostar a la cama feliz porque estás haciendo lo que te gusta, porque te estás conociendo, porque estás trabajando en tu mejor versión, ahí ya estás conectando con tu propósito. Y no te frustres. Es normal que nos lleve tiempo, es normal que nos cueste. Imagínense que siempre estuvimos acostumbrados a sostener una identidad, a ser quienes creíamos que éramos. Entonces, tranquilo, te estás liberando, estás sacando como capas y te estás encontrando con vos mismo de nuevo, pero escuchar la voz de Dios y también esto, y es el último consejo que te voy a dar, pedile a Dios que te muestre cuál es tu propósito, o sea, que te guíe hacia tu propósito, que te guíe hacia eso que te hace único, que te muestre cuáles son tus dones y prestar atención a tu intuición, porque Dios no se comunica con mensajes claros, se va a comunicar con vos a través de la intuición, pero para eso tenés que hacer silencio, tenés que conocerte, tenés que volver justamente a, a nacer, diría yo, es como un nacer espiritual. Bueno, gente, espero que este video les haya gustado, que los ayude a encontrarse con ustedes mismos y con quienes realmente son, porque cuando vos empezás a sentir paz en tu vida, creo que ese es el valor más hermoso y es lo que más nos da esta motivación para levantarnos cada día. Van a haber días difíciles, van a haber días malos, van a haber días complicados. Nadie dice que encontrar tu propósito o este estado es justamente todo el tiempo lo mejor. No, somos seres humanos, somos seres duales. Entonces, nada, transita todo lo que tengas que transitar sin miedo, sabiendo de que siempre vas a poder encontrarte con una nueva versión de vos y que estás siendo quien querés ser. Eso es lo importante. Gracias por llegar hasta acá. Te pido que si este video te ayudó, te gustó, le des like, me comentes qué te gustaría saber, qué te gustaría que hablemos, qué te gustaría que trabajemos juntos. Y gracias, gracias, gracias. Sé quién quieras ser sin importar qué opina el resto, sin compararte, sin caer en expectativas o en deseos que no son tuyos. Empezá a generar calma interior y vas a ver cómo vas a conectar con tu propósito. Gracias, gracias, gracias y te mando un beso, nos vemos en el próximo video.